Entonces, ya empecé a grabar. Comparto pantalla. Dame un segundito. Ya, ahí sí. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí. Buenísimo. Ya, entonces, lo que estuvieron viendo la última semana es una materia, bueno, que en general, que todo lo que es teoría electromagnética, o sea, electromagnetismo, que es lo que trata el curso, trata de entender o estudiar dos fenómenos puntuales, campo eléctrico y campo magnético. ¿Ya? Entonces ahora van a ver la otra parte que es campo magnético y tratar de entender qué cosas generan un campo magnético, qué pasa con el campo magnético cuando interactúa con otras cosas, etcétera. Entonces, primero, entonces esta es la ayudantía, después le pongo el número. Ayudantía. Entonces, puntualmente aún no hay una forma como puntual de explicar qué es el magnetismo, solo es un fenómeno, ¿ya? Es un fenómeno que se da principalmente de la siguiente forma. Nosotros tenemos un objeto que tiene un polo norte y un polo sur. ¿Ya? Y el magnetismo siempre, o los elementos que generan campo magnético o que perturban su entorno solo por existir, siempre tienen un polo norte y un polo sur. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un imán o algo que genera campos magnéticos, siempre genera líneas de campo que van del norte al sur. ¿Ya? ¿Qué son estas líneas de campo? Al final, las manifestaciones de este campo que estamos trabajando. Entonces, esta es una propiedad que poseen ciertos elementos, ¿ya? Y no tiene mayor explicación. Hay elementos que podemos magnetizar, ¿ya? Que, pero se genera este procedimiento simplemente al frotar un objeto que no es un imán con un objeto que sí es imán y se genera otro imán, o dividiendo un imán. Pero siempre experimentalmente lo que se ha visto es que se generan otros objetos. Por ejemplo, si yo divido este objeto por aquí, voy a volver a tener un objeto más chiquitito, pero también va a tener un sur y un norte. Entonces, nunca o no existe algo como equivalente en electricidad o en el campo eléctrico. En campo eléctrico nosotros teníamos un objeto que perturbaba su entorno, que era un punto, ¿cierto? Nosotros teníamos cargas en campo eléctrico que si eran positivas generaban un campo eléctrico saliente de ese punto. O sea, lo que podemos decir en este caso es que nosotros tenemos un objeto, un punto que es fuente de campo eléctrico. En un imán nosotros tenemos un conjunto, es un objeto, es fuente y es bifurcación. Genera campo eléctrico, pero o sea, campo magnético, pero al mismo tiempo se lo come en otro extremo, en el polo sur. ¿Ya? En este capítulo puntual o en esta parte inicial vamos a ver cómo interactúa el campo magnético con partículas, por ejemplo. ¿Ya? Y por eso vamos a estudiar mucho la fuerza magnética y cómo esta eh, interactúa con elementos con carga, etc. Entonces, lo más importante es lo siguiente. Un imán, al generar todas estas líneas de campo, de esta manera se hace el siguiente procedimiento para poder entender que es un campo magnético. Es lo mismo que estudiar campo eléctrico. Es algo que ocurre, que vemos, que pasa, pero no sabemos por qué ni cómo. ¿Ya? Entonces, si yo pongo distintas partículas, por acá, una por acá, otra por acá, otra por acá y otra por acá, yo puedo estudiar qué les pasa a cada una. Yo sé que si pongo un imán acá y pongo una partícula acá, en algún punto esta partícula va a sentir una perturbación producto de esas líneas de campo. Y entonces estudiamos,
bueno, se hace el equivalente a lo que se hizo con campo eléctrico. Ponemos algo que genera campo magnético en este caso y le tiramos cositas alrededor a ver qué pasa. Ya es un típico experimento con limaduras de hierro, que ponen un imán y alrededor se tiran limaduras de hierro y pasan cosas. Eso más que nada. Ahora, dato importante, no existen los mononúcleos. A esto se le llama como los objetos puntuales que genera un puntito que genera fuente o bifurcación de campo magnético. Eso no existe. Ya y esa es una de las principales razones por la que las teorías del terraplanismo se caen en un punto, porque precisamente inducen que el norte magnético, por ejemplo, de la Tierra es un mononúcleo, como que es una condición necesaria para que se cumpla la teoría del terraplanismo, desde cierto punto de vista. Esta es una de las razones principales por las que no es posible. Esto no existe, es imposible que yo corte un imán y me quede solamente un norte. No, eso no pasa. Pero yendo ya al punto fuerte del capítulo, vamos a estudiar las fuerzas magnéticas. Fuerzas magnéticas. Entonces, si yo sé que existe algo que se llama campo magnético, que es B, o sea, a veces se le conoce como campo magnético, este campo, al hacerlo interactuar con objetos o partículas, las perturba, genera algo sobre ellas. Y es por eso que nosotros podemos conocer la siguiente fuerza, que es carga o en escalar por la velocidad del objeto por el campo magnético. ¿Ya? Y esto es producto cruz. Entonces, ¿qué significa que esto sea producto cruz? Significa que si yo tengo un plano, si yo tengo un plano y tengo acá una partícula que tiene cierta velocidad y en esa dirección hay un campo magnético, de hecho lo voy a hacer con colorcito, uno más claro. Ella, no, era muy claro. Hacia allá hay campo magnético. Entonces hay una línea hacia allá. Son puras líneas de campo. Generalmente en todos los problemas van a ver que el campo magnético siempre se modela como una zona muy grande donde hay líneas de campo magnético. Y ahí ustedes van a tirar partículas encima y van a ver qué pasa con esas partículas, si giran, rotan, si, qué hacen cosas. Y van a tratar de entender qué es lo que hacen. ¿Ya? Entonces, yo tiro acá un campo magnético, o sea, tengo un campo magnético y tengo esta partícula que lo está atravesando. Entonces, esta partícula va a tener acá una línea de campo o una parte del campo magnético que interactúa sobre esa partícula, o sea, que la perturba de lleno. Entonces, ¿qué ocurre? El resultado de esta interacción entre estas dos cosas, como proviene de un producto punto, o sea, de un producto cruz, quiere decir que si yo tengo acá un ángulo, esto lo pueden ver igual por la regla de la mano derecha que probablemente el profe se las pasó en clase, el vector resultante de esto va a ser un vector hacia acá arriba, perpendicular a cualquiera de esos dos vectores. Así es, yo tengo este plano y este vector va sobre el plano en esa dirección y este otro vector va sobre este otro plano en otra dirección, el resultado va a ser un vector perpendicular. Y ese vector en este caso va a ser la fuerza magnética. ¿Sí? Esto se denota como FB. ¿Sí? Ahora, eh, dato importante. Cuando nosotros queremos saber la dirección puntual que va a tener esta fuerza, necesitamos saber el valor de esta carga. Para efectos del cálculo, esto es positivo. Ya no nos importa otra cosa, es positivo. Pero si, o sea, es el valor absoluto y con eso calculamos el módulo. Pero después nosotros tenemos que interpretar. Si la carga es negativa, o sea, si la carga, por ejemplo, es positiva, mi vector resultante va a ser,
Bueno, con la mano derecha, a ver, para que se les haga más fácil, si ustedes tienen un protón, la regla de la mano derecha, que probablemente el profesor explicó en clase, si no se las puedo explicar también, se usa con la mano derecha. Si es un protón, usan la izquierda. ¿Ya? Electrón derecha, o sea, protón derecha, electrón izquierda. Así. ¿Y eso por qué? Si yo tengo acá un protón, si esto es más, o sea, si la carga es positiva, yo coloco acá mi mano, mi palma tiene que estar mirando en esa dirección, y yo después encierro esto, como que lo abrazo con mi mano. Eh, Voy a ver si en el libro, a ver, este creo que tenía un buen diagrama. Ecuaciones de Maxwell, campo magnético acá. A ver, acá está la regla de la mano derecha. Ese no me sirve, ese no me sirve. No pillo la carga puntual. Debe estar por ahí. Acá está. Ya, aquí sí se ve la mano. Si se fijan, se ve bien, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, si se fijan, si esto es un protón, vean los deditos, cómo abraza la flecha. Entonces, acá está la palma apuntando en esa dirección y los deditos van hacia allá. Entonces, yo coloco mi mano derecha en este sentido, con mis deditos apuntando hacia allá, tratando de simular eso, tratar de agarrar el vector. ¿Sí? Entonces, si por otro lado tengo la situación al revés, mi velocidad está en el sentido opuesto, apuntando hacia esta dirección, déjenme ver si se puede marcar más. Mi mano va a quedar dada vuelta cuando yo trate de agarrar el vector. Entonces mi pulgar o mi pulgar define la dirección de la fuerza magnética en este caso. Pero si es un protón, fíjense que acá lo muestra, es el proceso inverso o el resultado inverso. En este caso, déjenme borrar aquí. En este caso, mi mano, el dedo gordo, apunta hacia arriba, tomando en cuenta que es un protón. Eso quiere decir que va de la velocidad al vector v si es protón. Si es electrón, es lo contrario. Pero otra forma de hacerlo es hacer la misma regla de la mano derecha, pero con la mano izquierda. Entonces, hacen esto mismo. Tratan de llevar su palma al vector v y los deditos definen hacia donde se cierra la palma, siempre buscando el vector v y el dedo gordo les dice la dirección, pero eso haciéndolo con la mano izquierda. Esto online es muy difícil explicarlo, pero, pero tienes que tratar de replicar ese procedimiento de la manito. De hecho, acá se ve bien el diagrama. Si la manito apunta, encierra el vector o va con los deditos por esta zona, el dedo gordo va hacia arriba. Y si es un electrón, lo contrario. Así que voy a ver si en algún momento podríamos esencial, pero en algún momento podría darme el tiempo durante la semana y resolver dudas presencial, porque siento que así es más fácil. Ya. Entonces, eso puntualmente si tenemos una carga puntual. Y esta fórmula en general está incompleta. Ya esta fórmula está incompleta. Más adelante vamos a ver la fórmula completa. ¿Ya? Entonces, la dirección de ese vector lo define la regla de la mano derecha. Y algo útil para poder resolver problemas de esto, que probablemente también lo hayan visto porque el profe hizo una sección extra resolviendo ejercicios, donde teníamos lo siguiente.
formas en las que eh, se define, por ejemplo, se muestran los problemas un campo. Ustedes probablemente hayan visto esta forma. Entonces voy a decir esto es B entrante. ¿Ya? Y si yo hago lo contrario, esto es circulitos, punto, 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 punto. Esto es lo mismo, B, pero saliente de la página. ¿Ya? ¿Pero qué significa eso? Si yo trato de hacer ese mismo panel, yo ahora voy a dibujar puras líneas de campo. Esto es B. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo planteo estas flechas o dibujo estas flechas, recuerden que las flechas tienen la cola como una X, ¿ya? Entonces, esto es la vista trasera de ese diagrama y esta otra parte es la vista delantera, porque si ustedes ven la cola de una flecha, siempre ven una cruz. Si ustedes ven la punta de una flecha, desde el frente siempre ven un punto y después como que crece esa flecha, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Entonces, cuando ustedes ven esto, están viendo una flecha que va entrando a la hoja, a la pantalla en este caso, va entrando. Y esta es una flechita que va saliendo, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tiramos una partícula, no sé, tenemos este campo y una partícula viene con una velocidad constante en esta dirección? Lo que ocurre es que vean el efecto, vean lo que pasa cuando yo tiro una pelotita por acá con una velocidad v y una masa m. Cuando se incorpora y empieza a pasar por aquí, déjenme tomar esto, cuando empieza a pasar por acá, noten que interactúa la velocidad con el campo magnético. ¿Ya? Entonces, regla de la mano derecha. En ese caso, la partícula viene por aquí, el mismo ejemplo, pero visto desde otra toma. Esto viene con velocidad v y la masa m. Entonces, vectorialmente tengo mi velocidad, mi campo magnético. Entonces, suponiendo que es un protón, mi ángulo va hacia allá, eso quiere decir que mi vector resultante es hacia arriba. Entonces, esto es la fuerza. Entonces, ¿qué va a sentir mi partícula? Al momento de entrar va a sentir una fuerza en esa dirección, ¿cierto? Una fuerza en esa dirección. Y lo que va a ocurrir es que como no hay ninguna otra fuerza, lo que va a tender a hacer esto es a empujarlo un poquito hacia arriba. Entonces ahora lo que ocurre es que esa fuerza genera o aplica una aceleración sobre este objeto. Y esa aceleración lo que hace dinámicamente es que si yo tengo esta velocidad acá, yo lo que estoy haciendo es aplicar una pequeña aceleración asociada a esa fuerza magnética. Voy a poner aceleración en esa dirección. Entonces mi vector resultante, que es este, es el vector que va a comenzar aquí. Entonces ese va a ser un vector que parte en esa dirección. Entonces cuando mi partícula está en este punto, luego se va a tender a desplazar hacia acá. Entonces luego va a estar acá y vamos a tener que hacer el mismo procedimiento. Entonces, mi partícula ahora está aquí, en ese punto, con una velocidad que ahora cambió un poco su dirección debido a esa aceleración. Luego lo mismo, acá vuelve a aparecer otra aceleración porque ahora si notan que mi velocidad está en este sentido, o sea, siguiendo este mismo dibujo, ahora mi velocidad, mi partícula, no sé, está acá, con una velocidad un poquito más para arriba, entonces vuelve a aparecer otro vector fuerza. Entonces este es la fuerza, este es otra fuerza, y noten que el objeto va a empezar a girar.
Probablemente en clase vieron eso, que los objetos empiezan a girar en círculo, ¿cierto? Entonces ahora el objeto sube. Así sucesivamente empieza a desplazarse el objeto dentro de campos eléctricos, o sea, campos magnéticos. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, buenísimo. Entonces, en general estuve buscando ejercicios para hacer y no encontré ninguno que sea interesante. Ya, porque el profe hizo como unos ejercicios que son buenos, pero les voy a repasar algunas cositas puntuales, que son como medias enredadas en campos magnéticos. Ya, entonces. Sí, la ley de Biot en teoría van a empezar a verla mañana, como siguiendo la línea de las cosas que han visto en clase. Eh, Oye, todo esto, en clase vi que el profe les habló de que el magnetismo también es o se puede representar cuando es un campo magnético generado por una corriente eléctrica, que es el efecto de aplicar las leyes de relatividad especial a las partículas con carga eléctrica. Yo tengo un paper que muestra eso. Por si quieren verlo, lo puedo subir al webcurso, por si a alguien le interesa. Ya, entonces. A ver, entonces, ¿cómo sería el análisis matemático de este proceso que estábamos viendo? Entonces, si nosotros tenemos acá que el objeto entra a este lugar y se aplica, o sobre el objeto empieza a aplicar una fuerza, que sería la fuerza magnética, pasa lo siguiente. Eh, Matemáticamente queda lo siguiente. Yo tengo la suma de todas las fuerzas, ¿cierto? Y esto es igual a la masa por la aceleración. Como este objeto toma un movimiento circular, debido a que al entrar a este campo magnético aparece una fuerza y una aceleración, etcétera, en un sentido perpendicular al que venía moviéndose la partícula, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Podemos decir que esta aceleración, entonces, déjeme poner acá, dinámica. Yo tengo que esa aceleración la puedo dejar como velocidad tangencial al cuadrado partido en el radio, ¿ya? Y podríamos buscar cuál va a ser el radio de giro, ya que son preguntas muy comunes. ¿Cuál es el radio de giro teniendo este campo magnético? ¿Sí? Entonces, teniendo esto en mente, la única fuerza que es presente en el problema es la fuerza magnética. Entonces, en este caso, la suma de todas las fuerzas va a venir por una sola y va a ser Fb. Y entonces esto va a ser masa por velocidad tangencial al cuadrado partido en el radio. Y Fb, habíamos dicho que es la carga por el producto punto entre estas dos vectores. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, yo voy a decir puntualmente que mi velocidad es perpendicular a B. Entonces, como, como B es perpendicular a V, como B es perpendicular a V, el resultado de esto va a ser lo siguiente. Yo sé que G o el módulo de esto va a ser igual a Q por V módulo por B módulo por seno del ángulo. ¿Ya? Como son perpendiculares, seno del ángulo es 1, entonces esto va a ser Q, V, B.
o para hacerlo más corto voy a poner QVB, ¿ya? Y ese es el módulo del vector. ¿Por qué nos interesa tener solamente el módulo? Porque esto está en la dirección radial y esto también va a estar en la dirección radial y generalmente apunta hacia el centro, ¿sí? Entonces podemos decir lo siguiente. Em, claro, como apunta hacia el centro, si nosotros consideramos la dirección radial, este tiene un menos, pero la aceleración centrípeta también apunta hacia el centro, entonces este también tendría un menos adelante que se cancela y simplifica todo. Entonces, quedarían con el mismo signo. Entonces, si arreglamos esto, vamos a tener la carga, la velocidad b m v t cuadrado partido en r. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer el radio haciendo simplemente esta relación, ya obtendríamos el resultado, que sería r m v t cuadrado partido en q v b, y esta v y esta b tangencial son la misma, ¿ya? Entonces esto quedaría m v partido en q b. Y este sería el valor del radio de rotación o radio de giro. ¿Ya? Esto, un ejercicio súper común es poner este sistema y preguntar cuánto gira en este sentido o cuál es la distancia con la que este objeto va a después salir. Sí hay un ejercicio, pero no lo encuentro en el server de, que tengo ahora, pero ha salido en semestres anteriores. Mm, 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 mm. Ya. ¿Puedes, por Ah, favor, bajar un ¿sí? poquito? Ah, sí, sí, sorry, no había cachado que me quedó Ah, muy arriba. no te preocupes, gracias. Mm, mm, mm. Ya. Lo siguiente es ver cuál es la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es una fuerza, lo mismo que estuvimos viendo hasta ahora, pero más general. Es pensar qué pasa cuando nuestro sistema contempla un campo magnético y un campo eléctrico al mismo tiempo, ¿ya? Y ver cómo interactúan. Recuerden que si nosotros tenemos una carga que se mueve a través de un campo eléctrico y campo magnético, o sea, una carga que se mueve a través de un campo eléctrico, esta carga también genera fuerzas. O sea, sobre esta carga también se generan fuerzas asociadas al campo eléctrico, o sea, la fuerza eléctrica. Entonces también tenemos que contemplar eso en el cálculo de la fuerza total, ¿sí? Entonces la expresión general, entonces, si en el sistema existe B y E, entonces la fuerza es igual a E por Q más Q V X B. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto típico donde se ven todas estas cosas juntas? Eh, hay un ejemplo en el libro, dame un segundito. Hay un ejemplo en el libro donde ponen lo siguiente. Es una placa acá, hacia allá, lo voy a hacer con colorcito, verdes,
Esto es campo eléctrico. Entonces este es más y este es menos. Y luego en el fondo, voy a decir que todo esto está sobre un campo eléctrico entrante. Bueno, asumen que hay muchas X o cruces, no X, por todo eh, sobre el plano. Y ahora, sobre este lugar, tengo mi carga puntal. No, mi carga y acá mi carga. Entonces esta partícula se va a mover en esa dirección. Entonces, si esto fuese solamente campo magnético, mi partícula tendría a moverse hacia allá. Si fuese solamente campo eléctrico, mi partícula tendría a moverse hacia acá. Como están los dos campos sometidos, o sea, en el mismo lugar, dinámico, voy a poner dCl, voy a tener mi partícula y una fuerza en esta dirección, fuerza B y una fuerza eléctrica en la otra, ¿cierto? Y lo que ocurre es que este objeto se mantiene en la misma línea. Y esa es la gracia, entonces. Es como que se contrarrestan. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre en este sistema? Como el objeto se mueve con una velocidad constante en esa dirección, no acelera para ninguno de los dos lugares, entonces la dinámica es que la suma de todas las fuerzas en el eje, en este eje, es igual a FB menos FE. Y eso tiene que ser igual a cero, porque no hay aceleración en ninguno de esos puntos. Y noten lo que pasa. Yo digo eh, que FB es igual a FE. Entonces igualo las dos fuerzas. Y esto genera que me quede por un lado QVB igual QE. Entonces puedo decir que la velocidad que tiene el objeto en el movimiento es E partido en B. Y es un ejemplo que sale una página entera del libro donde nos dice cómo interpretarlo. Mi compu explota. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo interpretar la interacción del campo magnético y campo eléctrico con una partícula que se mueve en este punto, en el mismo lugar? Sí, se entiende. Ya, buenísima. Ahora, hay más cosas interesantes como la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart nos dice cómo es el campo magnético generado por por una corriente, ¿ya? Y eso pasa precisamente porque entendemos lo siguiente. La corriente no es más que el movimiento sucesivo de partículas, ¿cierto? El flujo de partículas a través de un, de una superficie. Entonces, si nosotros entendemos que esto, o sí, si nosotros vemos esto, las partículas como se mueven, estas en general generan un campo magnético alrededor, que está muy relacionado con esto de aquí. ¿Ya?
Dame un segundito que justo se me apagó el compu y ahí tengo mi torpedito. Ya, en general, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿se entiende? Sí, perfecto. Ya, buenísimo. Eso es lo importante. ¿Dónde tengo? A ver. Y en la materia en general, ¿cómo están para el viernes con, con las tareas y todo eso? ¿Cómo estamos para qué? La tarea 2. ¿Ya la publicaron? No, no, pero esa, tengo entendido que el 22 la publican. Ah, ya, sí, sí. Bien, yo creo, o sea, no sé. Buenísimo. Eso es bueno. Em, igual, creo que lo más complicado que les podrían preguntar sería como asociado a esto mismo, a magnetismo. Es como lo más difícil en teoría, que es como lo más complejo de entender. Tiene como muchos detallitos. Ya ahí prendió mi compu. Déjeme ver qué sigue. ¿Qué onda? Ya, a ver. Ya, lo otro que quería hacer era ver ley de Biot, pero mejor voy a esperar a que la vea el profe en clase. Ya, y voy a seguir comentando las cosas con respecto a esto mismo. Entonces, por ejemplo, preguntas que pueden salir alrededor de esto. Si una partícula, por ejemplo, no sé, si les dicen, ¿qué pasa bajo este mismo sistema? O en este mismo, un problema similar, no sé, les dan un campo eléctrico y un campo magnético. Y les dan una partícula con una velocidad cualquiera, no sé, digamos que sea 10, y les preguntan, ¿hacia dónde se moverá la partícula? ¿Qué responderían ustedes? Considerando esto que vimos recién. Y estos dos son parámetros fijos, o sea, vienen dados del problema.
¿Alguien tiene alguna noción de lo que podría pasar? Y bueno, en general lo que pasa es que nosotros, el procedimiento que tienen que seguir es este mismo, pero esto que está acá es una condición determinada. Si nosotros tenemos parámetros de E y B específicos, esta va a ser la velocidad que tiene que tener la partícula para pasar en línea recta. ¿Ya? Si la velocidad, por ejemplo, es menor, la partícula tenderá a irse hacia alguna de las dos direcciones. Entonces habría que interpretar cuál dirección. Entonces, si la velocidad de la partícula es alta, noten que, bueno, si la velocidad aumenta, lo que crece o aumenta o en general de lo que está aquí, que depende de la velocidad, es la fuerza magnética. Entonces, si la velocidad de la partícula es mayor a esta, el objeto va a tender a ir hacia allá, porque eso quiere decir que esta va a crecer y va a ser más grande. Por otro lado, si es menor a este valor de aquí, a este, la partícula va a tender a irse a este otro lado porque la fuerza magnética va a ser más chica. Y, y al ser más chica va a ganar la fuerza eléctrica. Entonces esto se va a tender a ir hacia allá. ¿Se entiende cómo ese análisis? Sí, perfecto. Ya, bueno. A ver, cositas que me gustaría comentar. Pensando, por ejemplo, ahora que viene la tarea. Generalmente en la tarea, al menos como lo que ocurrió en la tarea anterior, es que probablemente les pidan hacer cálculos de repente, no sé, complejos, tipo integre, derive o resuelva sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, ahora que se viene electricidad, o sea, circuitos eléctricos, es muy común que en circuitos eléctricos y usando mallas queden sistemas de ecuaciones grandes, bastante grandes, ¿ya? Y les pidan resolver eso. Como dato, como yo resuelvo las tareas y el profe igual me dijo que lo importante es que demuestren que pueden resolver los problemas y que tienen que justificar todo, en teoría, no inventar datos. Si llegan a un punto donde no saben resolverlo así como a mano, pueden usar algún programa siempre y cuando justifiquen qué programa es y muestran qué están haciendo con el programa. Ya, eso es un detallito. Se puede hacer eso. Así que tengan como en consideración esa herramienta de poder, eh, ¿cómo se llama esto? Usar herramientas para resolver cálculos que sean más complejos. Ahora, si como una vez dicho eso, que fue algo que se me vino hacia como que me acordé, eh, otro ejercicio común que les pueden poner es el siguiente. Supongan que tenemos acá un campo eléctrico, o sea, un campo magnético, y esto es centrante. Ya, es centrante. Y ahora nos dicen que viene una partícula o pasó una partícula que viene exactamente de este mismo objeto. ¿Ya? Lo que va a ocurrir es que esta partícula va a llegar acá con una velocidad v hacia allá, ¿cierto? Entonces lo que queremos saber ahora es, suponiendo que esto es muy larguito, lo voy a hacer más largo, y que es un plano, no sé, infinito, infinitamente grande. Em, lo que podemos calcular ahora es cuál es el punto con respecto al punto donde ingresa la partícula. Vamos a buscar este punto P con el que la partícula sale
de estas placas, o sea, el punto donde choca. Y acá por lo general cuando esto se hace en un experimento, acá se ponen como detectores, así como sensores que determinan cuando choca un electrón. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es saber lo siguiente. Entonces, vamos acá a tener otro campo magnético. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer pasar partículas por esta maquinita. En teoría, lo que estamos insinuando con eso es que no sabemos mucho de esa partícula y luego esta pasa por aquí y está sometida, digamos, a otro campo y luego algo va a hacer esta partícula, que en teoría lo que va a hacer es esto. Va a tender a girar y a chocar. ¿Ya? Ya. Entonces, la idea es ¿cómo calculamos eso? Lo primero es que tenemos que encontrar cuál es la velocidad con la que la partícula entra por aquí. Ya porque nosotros podemos, supongamos que tenemos acá, no sé, una maquinita que envía muchos electrones. O digamos en general partículas con carga. O protones, mejor dicho. Como más fácil. Para que sean partículas positivas. Y las envía. Y solamente algunas van a pasar por aquí. ¿Ya? Las que cumplan la velocidad como exacta. Entonces, en teoría acá nosotros vamos a conocer este campo magnético y el campo eléctrico lo vamos a conocer porque sabemos esta diferencia de potencial aquí. Y entonces ahora la gracia es, cuando la partícula salga por acá va a ser con una velocidad que va a depender de estos dos parámetros, ¿cierto? Va a depender de esos dos parámetros. Y luego la partícula va a empezar su movimiento aquí y acá habría que hacer como un análisis dinámico y buscar cuál es el radio de giro, etc. Entonces veamos cómo se hace eso. Tenemos, primero, la partícula va a pasar por aquí, entonces vamos a buscar cuál es esa velocidad. Nosotros sabemos que en este punto la suma de las fuerzas es igual a cero, ¿cierto? Y este va a ser F eh, fuerza eléctrica menos fuerza magnética, igual a cero. Entonces con esto decimos lo mismo, Fe es igual a fuerza magnética, que es con una D no con una M, y acá tendríamos lo siguiente, carga por E igual a carga por producto punto, o sea, producto cruz. Entonces, ahora, en teoría, como son lo mismo que lo anterior, podemos decir que esto es E partido en B igual a la velocidad. Entonces, esta es la velocidad con la que entra al campo, a esta zona de aquí. Entonces, cuando entre a la segunda zona, va a tener lo siguiente. Va a ser, vamos a volver a calcular la fuerza, pero en este caso no hay fuerza eléctrica, entonces esta componente es cero. Entonces, solamente sobrevive Q por la velocidad que conocemos, por ahora el nuevo campo. ¿Ya? Como cumple la misma condición de que son perpendiculares, completamente perpendiculares, esto va a hacer que la fuerza sea igual a Q por E sub B por B0. Entonces voy a tener que la fuerza es igual a la carga de la partícula por el campo eléctrico por B0 partido en B. Y ahora, como esta es la fuerza presente y como vimos antes, si nosotros queríamos saber cómo era el giro de esto, o pues podíamos entender que si esto entra, luego acá se aplica una fuerza, la fuerza magnética, y va a hacer que esto empiece a girar. Entonces nosotros podemos decir que esta fuerza, voy a poner fuerza B0, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Y en este caso vamos a tener Q, E
B sub 0 partido en B igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado, que va a ser esta misma, partido en el radio. La velocidad tangencial sabemos que es esta de acá. Entonces va a quedar la carga por E, B sub 0, B igual a M, velocidad tangencial al cuadrado, entonces voy a tener B, voy a tener E partido en B al cuadrado. El R lo voy a pasar multiplicando acá. Entonces, quedaría R igual a la masa por E partido en B por 1 sobre QB0. Entonces ahora el radio va a ser M, E. Déjenme acomodar esto aquí. QB, Q. Esto va a ser B, B0. Entonces este sería el radio y ahora mi punto P con respecto a este de acá va a ser 2 veces esto. Entonces el punto P va a ser 2 veces M, E partido en Q, B por B0. Sí, entonces así podemos encontrar el punto donde chocan todas las, o donde en teoría debiesen chocar todas las partículas que entran desde esta maquinita. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Yapi. Ya, y acá hay un ejemplo igual que es bien entretenido, que viene de un experimento, ya, pero está asociado a cositas como, que lo voy a simplificar un poco. Supongan que tengo acá un campo magnético, o sea, un campo eléctrico. Entonces, campo magnético, que es algo muy parecido. Entonces voy a decir que este... no, dame un segundito, que me enredo un poco con el ejemplo. Ya no. No se me perdió la cosa que les iba a mostrar. Ya. Bueno, igual considerando que son las 6, voy a dejar la ayudantía hasta acá. Y entre hoy día y mañana les tengo que subir al web curso la ayudantía de circuitos que les debo. Así que les voy a subir un video. Y voy a buscar más ejercicios de campo considerando este tipo de ejemplos, porque son los más comunes. Después de esos vienen hartos ejercicios tipo que tienen que ver con la ley de Biot-Savart, que son como los que entran todos los años en las pruebas. Probablemente les entre uno de esos en la tarea. Y si no, es algo con esto. Ya. Así que ahí les voy a estar subiendo cositas al web curso para que estén atentos. Atentos y atentas. Ya. Así que eso. Eso por hoy. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes que estén Chao, bien. chao. Gracias. Chau.